Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Este canto es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo y está basado en el Jalel, que es una composición de salmos de alabanza desde el 113 al 118. Es la tradición judía cantarlos en diferentes fiestas importantes, entre ellas la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua. Luego de la última cena del Señor, en San Marcos 14:26 está escrito que Jesús y sus discípulos lo cantaron. Dice, luego que cantaron el himno, ellos salieron al monte de los olivos. En el nombre del Señor Jesucristo. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad, los ídolos son obra de manos, mas tú hablas, tú ves, tú oyes, tú salvas. Bendecidos los que en ti confían, tú eres nuestro escudo, nuestra ayuda fiel. Alabad a Jehová, naciones todas, alabadle, alabadle, pueblos todos, alabadle, 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 porque su misericordia es grande y su verdad es para siempre. Aleluya, aleluya. Amo al Señor, pues ha oído mi voz, mi súplica y mi clamor. Me rodeó la muerte, pero clamé, oh Señor, libra mi alma. Clemente eres, justo, compasivo, guardas a los simples, levantas al caído. Volverá mi alma a tu reposo, porque tú me has hecho bien. Alabad a Jehová, naciones todas, alabadle, alabadle, pueblos todos, alabadle, 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 por grande es su misericordia y su verdad es para siempre. Aleluya, aleluya. Grande y eterno,
Todos los pueblos alabadle. Su amor no tiene fin, su verdad permanece. Alabad a Jehová, naciones todas, alabadle, alabadle, pueblos todos, alabadle, 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 porque su misericordia es grande y su verdad es eterna. Aleluya, aleluya. El Señor está conmigo, no temeré. Desde la angustia invoqué su nombre y me respondió con libertad. La voz de júbilo está en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Alabad a Jehová, naciones todas, alabadle, alabadle, pueblos todos, alabadle, 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 porque su misericordia no falla, su fidelidad no termina. Aleluya, aleluya. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es eso, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Alabad a Jehová, naciones todas, alabadle, alabadle, pueblos todos, alabadle, 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 porque su misericordia es grande y su verdad es eterna. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan aleluya al Señor? ¿Cuánto quieren alabar al Señor en esta mañana? Póngase sobre sus pies en esta mañana y alabe el nombre del Señor. Engrandecido sea el Señor en esta mañana. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, mi nombre es Mariana Rodríguez, tengo 20 años y en esta oportunidad quiero darles testimonio de la obra de sanidad que el Señor hizo en mí. Hace aproximadamente 2 años, una noche estando yo en mi casa, ya estaba yo acostada durmiendo, me despierto con un gran dolor. El dolor era tan fuerte
que yo me despierto llorando. Me dirijo hacia el cuarto donde están mis padres y les digo que tengo un dolor, que el dolor no se me quitaba. Al verme ellos llorando, ellos se preocupan y empiezan como a calmarme, a decirme que dónde tenía el dolor, que cómo sentía el dolor. Yo les hago seña que sentía el dolor por aquí, por donde tengo la parte del apéndice, de la vesícula. Entonces mi mamá me sugiere que me tome una pastilla omeprazol para ver si era algo del estómago, para ver si se me calmaba con la pastilla. Pasó como una hora y el dolor no se me calmaba, a lo que mi papá se angustia y en la mañana decide llevarme hacia un especialista para que me revisaran. Cuando me revisan, me hacen un eco abdominal y en la vesícula, en la parte de la vesícula, sale que tenía barro biliar. Cuando le dicen que tenía el barro biliar, el médico le sugiere a mi papá que me lleven al doctor para que me revisen y eso no pase a mayores. No pasó ni una semana cuando me vuelve a dar el dolor, pero esta vez el dolor es continuo, no se me quitaba. A lo que proceden otra vez a llevarme a otro especialista diferente, me hacen un eco. Cuando me hacen un eco ya tenía más de 4 cálculos formados en la vesícula. De ahí proceden a llevarme al hospital y estando ya en el hospital nos dicen que tenemos que empezar a hacer los trámites para una cirugía porque los cálculos de la vesícula solamente me iban a salir con cirugía. Era la única opción que tenía. En ese momento que a mí me dicen que me tienen que ingresar a cirugía, había algo dentro de mí que me decía que no iba a ser necesario, que el Señor podía hacer una obra de sanidad en mí. Por lo cual yo mantuve eso en mi corazón y empecé a clamarle al Señor, a decirle, Señor, yo creo que tú puedes hacer una obra de sanidad en mí, que yo creo que yo estoy sana en tu nombre. Mi papá siguió haciendo los estudios y empezó a hacerme los estudios para dicha operación. Mi familia empezó a recolectar una rifa y todo para recolectar lo de los insumos. Pero había algo que yo siempre seguía diciendo dentro de mí que no iba a ser necesario. Estando yo una tarde en la casa, llego y le digo a mi mamá, mamá, yo quiero pedir la oración porque yo siento que esto no es necesario que yo ingrese a operación. Yo por WhatsApp mandé una petición de oración, pero en esa petición hubo algo que yo sentí que fue lo que marcó diferencia. Que yo no pedí directamente mi sanidad, sino que pedí que se hiciera la voluntad del Señor en mí. Si era que el Señor quisiera que yo pasara por esa operación, Él lo hiciera. Y si Él quería sanarme, me diera mi sanidad. Esa fue mi petición en ese momento. Luego el sábado yo vengo acá a la iglesia y estando en un ensayo hacen una oración y allí oran por mí. Allí el Señor fue el que obró y yo sentí que una de las hermanas me puso sus manos y yo sentí que ahí el Señor completó la obra de sanidad. Momentos antes de eso, habían varios hermanos que me habían dicho también que reclamara mi sanidad porque el Señor me quería ver a mí sana. Y eso fue como una confirmación del sentir que yo tenía. Y no hubo un momento en que yo no le agradeciera al Señor por eso. Y hoy en día estoy aquí sin ser operada porque el Señor obró en mí y me dio mi sanidad. Una recomendación que le daría a todos los jóvenes que me están escuchando es que le crean al Señor. Así como yo en estos momentos vivo para Él y le doy la gloria y honra por todo lo que Él ha hecho en mí. Que crean que hay un Señor que siempre está allí, está tendiéndonos la mano, solo está esperando por cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Dios le bendiga, mi nombre es Maurimar Escalona, me congrego en el Tabernáculo de Benecer con el pastor Osvaldo Toma y quiero contarles un testimonio acerca de mi vida. Comencé a congregarme en el tabernáculo a los 7 años junto a mi madre. Antes de esto, antes de conocer al Señor y mi madre aceptar al Señor Jesucristo, yo padecía de una enfermedad, me dolía mucho la cabeza, en ocasiones sangraba por la nariz,
Recuerdo que un día haciendo deporte en la escuela, luego de estar en el salón, comencé a sangrar por la nariz, razón por la cual me llevan al médico, me hacen unos estudios, unos chequeos y me diagnostican con sinusitis. Muchos sabemos que para resolver esta problemática lo recomendable es operarme, pero sin embargo mi padre tenía conocimiento sobre la palabra, sobre que el Señor sanaba, me trae por primera vez a la iglesia, tendría como 5 o 6 años, me senté junto a su lado, al momento que el hermano Osvaldo pasa, mi padre me dirige, él ora por mí, en ese momento sé que su fe fue mayor que la mía porque uno como niño algunas veces no entiende las circunstancias. En ese momento comenzaron a creer y el Señor pudo testificar que me sanó. Después de ahí no fue necesario realizar una intervención, no fue necesario seguir yendo al médico porque siempre eran constantes dolores de cabeza, constante sangrado. En ocasiones, siempre que mi papá llegaba del trabajo, tenía que ir al ambulatorio porque el dolor era tan fuerte que no podía ser quitado con medicamentos, sino que tenía que llevarme hacia el ambulatorio para poder calmarlo. Y sabemos que como niños algunas veces esas son cosas que nos limitan o nos hace sentir mal, porque uno siempre juega, quiere estar llevando sol y lamentablemente en esa edad yo no podía hacer tantas cosas. Después comencé a congregarme a los 7 años junto con mi madre. Ella acepta al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Nos empieza a traer, me congrego junto con mis 2 hermanos. Comenzamos a escuchar la palabra. Allí se cumplió lo que dice el Señor, que instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Ella comenzó a darme las enseñanzas, comencé a asistir junto con los hermanos lo que era la clase de niños. Ahí poco a poco y granito a granito, bueno, el Señor fue introduciéndose en mi corazón. Puedo testificar que en mi adolescencia, a pesar de que siempre es una etapa fuerte para nosotros, el Señor fue conmigo, me ayudó y siempre estuvo a mi lado. Luego, al momento de terminar mi bachillerato, comenzó otra etapa donde sé que para muchos de nosotros como jóvenes es difícil porque está el momento donde tenemos que decidir qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos seguir. Oré mucho y le pedí al Señor, le dije, Señor, yo quiero estudiar, pero también quiero hacer tu voluntad, que sea lo que tú decidas en mí. Comencé a estudiar la carrera de enfermería, sé que fue el Señor conmigo porque antes de eso le pedí mucho que fuera Él ayudándome. Estudié durante 5 años en la Universidad Lisandro Alvarado. Estando en segundo semestre también puedo testificar la presión de la universidad y la constante, lo fuerte que es en ese momento. Se me iba quedando una de las materias, recuerdo que fue fisiología, me tocó repararla y yo le dije, Señor, si yo estoy aquí porque es tu voluntad, yo necesito que me ayudes porque es muy fuerte para mí en este momento. Recuerdo que estando en el examen fue una etapa fuerte porque era la decisión final para seguir semestre o volver a repetir. En mis oraciones le dije, Señor, si fue tu voluntad que yo estuviera aquí, yo no me voy a quedar, yo voy a seguir adelante y voy a terminar con mis compañeros. Gracias a Dios hice el examen, pasé muy bien, pasé la materia, estudié y para la gloria y honra del Señor puedo decir que fue su voluntad porque en este momento ya estoy graduada y mi consejo para todos como jóvenes es que busquemos la voluntad del Señor antes de realizar las cosas porque Él nos da la mejor opción y la mejor carrera. Nosotros no conocemos el futuro, pero Él sí, Él sabe lo que es mejor para nosotros y Él sabe lo que nos va a hacer bien o lo que nos va a hacer mal. Entonces, como consejo final, le digo a cada uno de ustedes como padres que nunca pierdan la esperanza con sus hijos porque cada granito de arena y cada palabra que ustedes le dan a sus hijos, eso siempre va a estar en nuestros corazones y el Señor siempre va a tocar nuestro sentir y nos va a hacer saber que estamos haciendo mal. Como adolescentes pongamos todos nuestros planes en las manos del Señor porque Él es el que tiene el futuro en sus manos. Él sabe lo que es bueno y malo para nosotros. Algunas veces sentimos que porque no tenemos tantas cosas o porque no somos una cosa o porque no somos otra y el Señor sabe que es lo mejor. Él decide lo mejor para nosotros. Y recordemos que lo mejor y lo excelente es tenerlo a Él en nuestra vida. Por eso la invitación es a que lo acepten como su Señor y como su Salvador y que sea Él el guía de sus vidas y de sus caminos, porque Él nunca se equivoca y Él siempre toma las mejores decisiones para nosotros. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano
Genaro Chirinos en el mensaje Un Mensajero. Que el Señor les bendiga y les guarde, y la paz de nuestro Señor Jesucristo repose en cada uno de sus corazones en este precioso día, esperando que Dios nos hable a través de su palabra, esperando que la inspiración que Dios nos dé sea la inspiración divina y que sea Él motivándonos, hablándonos, ¿verdad? Restaurándonos, porque los ministerios son para eso. Los ministerios han sido para edificación, han sido traídos para edificación del cuerpo de Cristo. Por eso cuando el Señor constituye estos ministerios, los constituye con un propósito, y cada uno de nosotros muchas veces no entendemos los propósitos ni los misterios de Dios, hasta que Dios no se hace presente o no se revela a través de su palabra. Dándole gracias a Dios primeramente por el privilegio que me da de estar en esta hora, trayendo un mensaje, ¿verdad? El mensaje de la hora a través de su palabra del libro de Apocalipsis. Una palabra reveladora, la cual Dios ha tratado con su pueblo, con su iglesia, a través de sus ángeles, los ángeles que Dios ha establecido en cada una de estas iglesias. Como dice el apóstol Juan, asimismo fue la inspiración divina que nuestro Señor Jesucristo le envió a través de un ángel, y él recibió la inspiración divina. Dios les bendiga. Asimismo, bueno, quisiera pues de verdad, bajo esta misma inspiración, tomar la lectura de una palabra, el mismo concepto del libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice de la manera siguiente. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró, enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Estamos hablando de un libro profético, ¿verdad? Como Apocalipsis. Y dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Escuche esto. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Gloria a Dios. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Al sea gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. La gloria sea el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a darle gracias al Señor por su palabra leída, y asimismo que la inspiración del Espíritu Santo y la palabra de Dios sea manifestada y sea revelada a nuestros corazones. Por eso, Padre de la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora te damos las gracias por esta palabra, Señor, esta palabra leída, que sea de inspiración para nuestras almas, Dios de la gloria, y que tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y justicia, se mueva de una manera poderosa, abriendo, Señor, los sentidos, abriendo, Dios de la gloria, el entendimiento, abriendo nuestros corazones a la revelación de tu palabra. Cosas que muchas veces no entendemos, cosas que muchas veces no aceptamos, cosas que nuestro corazón rechaza por la falta de conocimiento. En esta hora, Padre, te pedimos que nos las reveles, Señor, con la palabra de la hora. Que esta palabra sea, Dios mío, profunda. Que esta palabra sea, Señor, reveladora. Que esta palabra sea, Dios mío, el instrumento que necesitamos para nosotros entender cuál sea tu santa y perfecta voluntad para nuestras vidas. Háblanos, Señor. Henos aquí.
Estamos prestos para escuchar tu palabra. Asimismo, Padre, no solamente la revelación de ella, sino también, Señor, sea para restauración, sea para liberación, sea también, Señor, para que crezca nuestro conocimiento, Dios Santo, en lo más profundo, Dios mío, de nuestro ser, a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, en esta hora reprendo toda fuerza contraria, reprendo todo espíritu de duda, de incredulidad, toda apatía, Señor, espiritual ahora sale de nuestros cuerpos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo declaro liberación y declaro el poder de tu palabra y la oración, Dios de la gloria, se ha manifestado en nuestros corazones, sabiendo y conociendo y aceptando la importancia que está en todas estas cosas, ya que es el sustento para nuestro espíritu. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. La gloria sea del Señor. Cuando el Señor da para hablar del ángel, la palabra ángel, el significado de la palabra ángel, dice que la palabra ángel, el significado es mensajero. Mensajero, el significado de la palabra es mensajero. Entonces, cuando el Señor le envió, nuestro Señor Jesucristo envió este ángel a Juan, le envió un mensajero que trajo, valga la redundancia, un mensaje. Un mensajero que trajo un mensaje, pero esto es un mensajero celestial. Un ángel es un mensajero celestial, porque hay mensajero celestial y mensajero también humano o naturales, ¿verdad? Pero cada mensajero, conforme al deseo de Dios, se manifiesta al pueblo de Dios o a la iglesia conforme a la necesidad que ella tiene. Este mensajero espiritual, celestial que el Señor le envió, ¿verdad? Este ángel a Juan le envió mensaje para las 7 iglesias, como está hablando aquí. Él mismo dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Un mensaje profético y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Perdón. No digo que con esto nosotros podamos atemorizar, ¿verdad?, al pueblo de Dios. No, Señor. Esto no puede atemorizarnos. Esto es de gozo. Es de gozo para, vamos a decir, para el Espíritu Santo. Es de gozo para aquel que lo guía a usted a toda verdad y justicia. Aquel que debe entender que no debemos estar temerosos por las cosas que van a acontecer. Siempre y cuando nos mantengamos dentro del margen de la palabra. Dentro de la limitación del Espíritu. A través de su guianza. Dios está llamándonos. Sí, Señor. Nos está llamando a través de su palabra. Como dice el libro de Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Eso era en el principio. O sea, la palabra era el mismo Dios. Sí, Señor. Y el verbo era Dios. Esa palabra se reveló. Fue una palabra revelada a través de un hombre, un ángel, un mensajero que Dios envió a su propio Hijo. Aleluya. Sí, Señor. Lo envió con esa palabra, la palabra revelada. Con una palabra profunda, una palabra con conocimiento, con señales, con prodigios. ¿Para qué? Para poder llamar la atención de un pueblo incrédulo, de dura cerviz. Como dice la Biblia, que somos un pueblo de dura cerviz. Muchos dicen, somos no, hermanos, éramos, no, seguimos siendo un pueblo de dura cerviz, de duro entendimiento, duros de entender el propósito y los deseos de Dios para nuestras vidas. La única manera de que nosotros podamos entender muchas veces los deseos de Dios es cuando nos acontece algo. Ahí nos damos cuenta, bien, no era. Verdaderamente. No era voluntad de Dios que yo hiciera esto, hiciera aquello. ¿Por qué? Por las consecuencias, por los resultados. Eso es lo que nos permite el Señor ahora, hoy en día, ir más avanzado. ¿Verdad? Como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, Dios abrió el entendimiento para que en este tiempo, en el tiempo que le correspondía a él, ¿verdad? Dios le reveló los misterios al apóstol Pablo. Los misterios que estaban ocultos para muchos, Dios se los reveló al apóstol Pablo. Con el propósito de hacerlo mensajero. Para esa generación la cual le correspondió al apóstol Pablo llevar el mensaje. Llevar el conocimiento, llevar la revelación, instruir a un pueblo que estaba aún todavía estaba en pañales,
delante de la palabra, delante del ángel, delante de muchas cosas que Dios, vamos a decir, del propósito de Dios. La palabra revelativa que Dios le dio al apóstol Pablo fue la palabra que fundamentó a un pueblo que estaba viviendo, vamos a decir, bajo su propio deseo. Cuando hablamos de la concupiscencia, los deseos de la carne, que no tienen cabida dentro de los deseos de Dios. Por eso el Señor nos manda a hacer morir lo terrenal. Hacer morir lo terrenal en nosotros. Porque la concupiscencia, los deseos de la carne tropiezan con los designios de Dios. Por eso dice que la carne no se sujeta. La carne no se sujeta a los deseos de Dios. ¿Por qué no se sujeta? Porque los deseos que están dentro de nosotros, con los que nosotros venimos desde el principio, desde el nacimiento, desde que nosotros, desde la primera apertura de nuestros ojos, cuando vemos, cuando nacemos, cuando salimos del vientre de nuestras madres, ya venimos ya traemos dentro de nosotros, sí Señor, el pecado ya viene en nosotros. Por eso el conocimiento de la palabra es la que purifica, la que limpia, pero cuando la palabra es revelada. Si no es puro conocimiento, como dijo Pablo, que no venía con conocimiento humano, sino con revelación. Así venía el apóstol Pablo y lo dijo, que vino con revelación. O sea, el nuevo nacimiento de él fue bajo una revelación divina, celestial. Ajá. Por eso cuando a él se le apareció, sí Señor, se le apareció aquella luz del cielo que lo ilumina, que lo derriba, y todo esto, y aquella voz celestial, y todo. Entonces es donde se dio cuenta de que algo sobrenatural estaba pasando. De que algo sobrenatural estaba ocurriendo, porque con todo el conocimiento que él venía arrastrando desde muy niño, levantado, criado con conocimiento, que Gamaliel, el mejor, aquel hombre, vamos a decir, el mejor escritor, o el mejor hombre con conocimiento de la palabra, de los pergaminos, aquel entonces, era el instructor, era el maestro, que había sido usado para traer conocimiento o instruir a Saulo de Tarso. Todas estas cosas quedaron enmarcadas en la vida de él. Él venía haciendo las cosas creyendo que lo que estaba haciendo estaba bien hecho, porque él se estaba dejando dirigir por la palabra que él estaba conociendo. Tenía conocimiento, vamos a decirlo, de los pergaminos y de la palabra de Dios. Tenía mucho conocimiento, tenía mucho estudio. Pero la Biblia dice que la mucha letra mata el espíritu. Y él estaba siendo dirigido por lo que él creía que era correcto. Él creía que era correcto lo que estaba haciendo. Pero la persecución, y sin embargo, con esta persecución fue donde la mayoría de los cristianos, fue donde se recibió el nombre, la iglesia recibió el nombre de cristiano. Cuando el apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, la perseguía a los cristianos. Él decía que persiguiera a los cristianos, los seguidores de Cristo. A los seguidores de Cristo. Ahí fue donde por primera vez él tuvo la experiencia. Cuando fue apedreado este hombre, el primer diácono que tuvieron ellos, ¿verdad? Llamado. Fue apedreado y él lo vio. Él vio cómo Esteban fue apedreado. Él lo vio cuando fue apedreado y él consintió, dice que hasta el manto lo sostuvo, pero él vio que ese hombre en ningún momento renegó. El hombre mantenía una sonrisa y la mirada puesta en el cielo. Y la mirada sentía como gozo o algo, la expectativa de la muerte. No, él no tenía temor a lo que le estaba pasando, que estaban matando su cuerpo. Él tenía temor, era el que mataba el cuerpo y también enviaba el alma al infierno. Él estaba, vamos a decir, estaba en una reacción celestial. Hubo una reacción celestial porque él veía a los ángeles, él veía los cielos abiertos y él pudo decir abiertamente, no sé si usted me entiende en esta hora, él pudo decir, Señor, no tomes en cuenta sus pecados, perdónale. Palabra que citó nuestro Señor Jesucristo también. También citó esa palabra. No tomen en cuenta sus pecados porque no saben lo que hacen. Pero ¿por qué no sabían lo que hacían? Sabían que estaban matando a una persona, sabían que estaban haciendo un mal, pero no sabían el propósito, por qué lo estaban haciendo. No sabían.
No sabían que estaban bajo una inspiración, pero una inspiración satánica. Sí, Señor. Una inspiración infernal. Estaban siendo usados por vamos a decir, por el otro espíritu, el contrario al espíritu de Dios, que es el espíritu de Satanás. Una inspiración satánica, tratando de destruir a los hijos de Dios, creyendo que era la manera de destruir a los hijos de Dios. Satanás siempre ha tenido planes, siempre ha tenido estrategias, siempre ha buscado la manera, sí, Señor, la manera juntamente, buscando la palabra, vamos a decir, para confundir a los hijos de Dios a través de la misma palabra, Por eso se disfrazarán de ángel de luz, o sean mensajeros. Se disfrazarían de mensajeros para tratar de confundir tratar de confundir a los hijos de Dios. Pero la Biblia dice que el Hijo es el que hace la voluntad del Padre. El Hijo es el que escucha la voz del Padre y le sigue. El Hijo es el que toma en cuenta la palabra de Dios y busca la revelación y le pide al Señor que le revele aquellas cosas que no entiende, aquellas cosas grandes y ocultas. ¿Y cómo pide la Biblia? Dice, clama a mí, yo te responderé. A través de un clamor, usted, podemos pedirle al Señor que nos abra el entendimiento, que nos muestre las cosas profundas que nosotros no conocemos, que no entendemos, que no se nos han sido reveladas y que estamos cometiendo errores muchas veces. Por la falta de revelación, por la falta, vamos a decir, de humildad. No es por falta de conocimiento. No, es por falta de revelación de ese conocimiento. Todavía el conocimiento no se ha revelado en nuestra vida y no podemos tener el dominio propio. No hay dominio propio si no hay revelación. Y el dominio propio lo da el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que usted puede tener el Espíritu Santo, pero todavía no se le ha manifestado lo que tiene que manifestarse porque no hemos permitido que esas cosas acontezcan. Somos el freno, tenemos frenado. Sí, Señor, los propósitos de Dios en nuestra vida. Aquel pueblo en el desierto dio vuelta por 40 años, frenando, deteniendo el propósito de Dios, que solamente en 40 días o quién sabe en cuántos días pudieron haber alcanzado atravesar el desierto. En 40 años, por la terquedad, por la dura cerviz. Y eso nos está pasando a muchos de nosotros. Vamos siendo tercos, aún todavía no entendemos el propósito, todavía no le preguntamos, Señor, dime cuál es mi posición, Padre de la gloria, en tu reino, cuál es la posición aquí en la tierra, que estoy representando, qué me toca hacer, Señor, muéstrame. Dime, Señor Dios de la gloria. Y el Señor gozoso y deseoso de darnos su Espíritu Santo, gozoso y deseoso de hablarnos en todas estas cosas, a mi hermano amado. Pero no le dejamos, no buscamos la forma, no propiciamos el encuentro espiritual con nuestro Señor Jesucristo. Para que Él nos hable, para que Él nos diga, heme aquí, Señor, dime, como dijo aquel profeta Samuel, heme aquí. Habla, que tu siervo escucha. Habla, que tu siervo escucha. Pero ¿cómo vamos a escuchar si vivimos más afanados al mundo que a las cosas de Dios? Es aquí donde el Señor nos está llamando. Aquí donde nosotros estamos viendo el compromiso de cada ministerio que el Señor ha llamado. Sí, Señor, aquí lo habla Efesios capítulo 4, Él mismo constituyó, y siempre hablamos lo mismo de los ministerios, constituidos con un propósito cada uno. Perdón. Y Él mismo constituyó 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación quiere decir para levantar, para construir. Sí, Señor, para llevarnos a eso, a una perfección espiritual. ¿A través de qué? La Biblia dice que habla de la madurez espiritual. Esa madurez espiritual que usted y yo estamos llamados a alcanzar. Sí, Señor. Y la motivación se llama Espíritu Santo, pero para que Él nos pueda motivar, tenemos que permitir que Él se mueva dentro de nosotros y escuchar la guianza del Espíritu cuando estamos faltos de oración. Él nos muestra cuando estamos faltos de oración. Él nos muestra cuando
hay un deseo en nosotros, la concupiscencia se quiere, vamos a decir, se quiere exaltar, se quiere levantar, el Señor nos muestra a través de su Espíritu Santo y nos prende la luz de alerta. Ahí están los deseos. Fíjate tú, aquí está la palabra que te dice lo que es bueno y lo que es malo. Aquí está el urín y tumín. Pero si no escudriñamos, si no leemos, como dice el apóstol Pablo, escudriñar las escrituras, dice creo que en 2 Timoteo 3:16, algo así dice, escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y la que da testimonio de mí. Escudriñar, leer, alimentar, sustentar la oración, la lectura. La oración y lectura. Es un poco difícil, no es fácil tampoco. Hacer morir lo terrenal para usted, para mí, es casi imposible. Es casi, no imposible, no es casi imposible. Pero si nosotros buscamos el respaldo, la ayuda, si nosotros buscamos como oro refinado, así mismo, oro refinado al Espíritu Santo. Si nosotros le buscamos de verdad, de corazón, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, eso está buscando el Señor. Lo dice su palabra. Porque yo un verdadero adorador busco que me adoren en espíritu y en verdad. Por eso cuando hablamos del ángel, ya hablamos de que un ángel llegó y habló, sí señor, al apóstol Juan. El Señor le envió un mensajero. Y pasamos un momento a Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 y 2. A ver qué dice. Capítulo 2, 1 y 2 dice así. Escuche esta palabra. Que el mensaje se siga moviendo. Escuche, dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Los 7 candeleros de oro, ¿verdad? Las 7 iglesias. Esa es la iglesia. Las luces encendidas en cada iglesia. Es la relación del ángel de Dios con el ángel de la iglesia. Del ángel celestial con el ángel natural. Hay una relación revelativa que ha sido revelada a través de este ángel. Usted y yo tenemos un ángel que, sí señor, que nos guarda, que nos cuida. El Señor ha puesto un ángel para cada uno, que nos habla, que nos guarda. Aleluya. Usted no se siente gozoso. Yo me siento gozoso con esto. Que hay alguien que me está cuidando. Que hay alguien que me está tocando el hombro. No mires para allá. No mires 2 veces. No vayas a codiciar. Porque la codicia también es pecado. Pero es un pensamiento, sí, pero es pecado. ¿Por qué? Porque el pensamiento necesita dominio propio. Porque el pensamiento domina, sí señor, el pensamiento domina los sentidos. Pero cuando usted tiene el dominio propio, tiene el Espíritu Santo en usted y usted le está prestando atención a las señales del Espíritu Santo, está prestando atención a la guianza del Espíritu Santo. Usted está escuchando, cada día Dios está sustentando, cada día Dios está instruyendo, cada día Dios está revelando más su palabra en cada uno de nosotros. Usted me preguntará de qué manera. Yo no me he dado cuenta y yo le voy a explicar lo siguiente en el nombre de Jesucristo conforme a la palabra. Dice así: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia y que tú no puedes sufrir los malos. Tú no puedes sufrir, que no los puedes soportar. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. El Señor a través de su Espíritu ha puesto cada pastor, cada ministro, cada pastor en la iglesia es un ángel que el Señor ha puesto ahí. Y ese ángel, dice el Señor, que es un mensajero. Vamos a Apocalipsis 2:8. Dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero, que fue muerto y vivió. Dice estas cosas. ¿Se está identificando quién está hablando? ¿Usted lo está entendiendo? En el capítulo 2, versículo 1 dice: escribe el ángel de la iglesia, al ángel de la iglesia en Efeso. Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Y quién es?
nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice, el escribe Esmirna en el versículo 8, el primero y postrero que fue muerto y vivió, dice estas cosas, el que resucitó dice estas cosas. O sea, que en cada mensaje se está representando a sí mismo de diferentes maneras, pero conforme a la palabra. El respaldo de la palabra en esto. Murió, pero vivió. Y seguimos leyendo otra porcioncita. En el 2:12, otro poquito más, dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas. ¿Y quién tiene la espada aguda de 2 filos? Si la espada era la palabra que corta ambos lados, de 2 filos, Jesucristo. De nuevo el Señor Jesucristo sigue hablándole al ángel de la iglesia. ¿A través de quién? A través de un ángel mensajero que permite que el Espíritu Santo que esté en el ángel de la iglesia tome, sí Señor, el mensaje, ese mensaje de que estamos, el mensaje de la hora, de este tiempo, lo está tomando para ponerlo en práctica. Escuche usted esto. El séptimo ángel que fue, el hermano Branham, el séptimo ángel, vamos a leer una porcioncita de esta palabra acá, hermano. No puede faltar la confirmación de todo lo que estamos hablando. Dice, así como había pastores en aquellas iglesias locales, Dios también levantaría hombres a través de los cuales enviaría su palabra en las diferentes edades que estaban representadas por aquella iglesia. Hombres que estaban a cargo de la iglesia. El Señor levantó estos hombres a cargo de la iglesia. Escuche. Ahora consideremos algunos aspectos del mensajero a esta edad de la Odisea. Dice, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Gloria al Señor. Apocalipsis 3:14. Gloria al Señor. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 3:14. Dice, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Aquí está, hermano. Está escrito. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. Y dice, escucha el 15, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ahora fueres frío o caliente. El Señor está reprendiendo la frialdad. Está reprendiendo la frialdad. Pero está tocando, aquí está tomando al pastor de esta edad. Aquí. Los pastores de esta edad, porque cuando el Señor está hablando del séptimo sello, cuando se hable y hablamos de la edad de la iglesia, aquí están enmarcadas la edad de la iglesia en los 7 mensajes que el Señor envió. Es que están aquí están, hermano, en el Apocalipsis. Seguimos hablando, seguimos leyendo este folleto. Donde aquí donde nos confirma que el séptimo ángel es un profeta. Profeta para esta edad, para este tiempo. Y dice, y dice así. Este ángel enviado en la presente edad de la Odisea es el mismo séptimo ángel mencionado en el capítulo 10, verso 7 de Apocalipsis, que dice, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio de Dios. ¿Y cuál es el misterio de Dios? ¿Cómo dice? Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Para este tiempo, para esta edad, nos tocaba a nosotros conocer. Este mensaje, conocer. El Señor envió, levantó un profeta para esta edad, para traer conocimiento a la iglesia, la manera, la forma de cómo nosotros deberíamos de conducirnos ante la presencia, antes para recibir la presencia y después al recibir la presencia. Para poder alcanzar la presencia del Espíritu Santo tenemos un comportamiento, ahí tiene que haber un cambio de ser humano a un ser espiritual. Tenemos que convertirnos en espirituales para poder tener conocimiento y poder escuchar lo celestial. Porque lo natural no discierne lo espiritual. Tenemos que alcanzar entonces la madurez espiritual para poder nosotros recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo puedo yo entender algo
si no lo estoy escuchando? ¿Y cómo lo puedo escuchar si no estoy al nivel de entendimiento y conocimiento del que debo de tener? Dice en Romanos capítulo 12, siempre toco este Romano, mire qué belleza, cuando dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios como culto racional. Sacrificio. Obligar a esta carne que le sirva al Señor. Obligar a esta carne que renuncie a los deseos, a los placeres, a la concupiscencia. La tentación va a estar ahí todo el tiempo. Vamos a ser probados a través de la tentación. Pero dice que Dios no puede ser tentado. Él no tienta a nadie. La tentación viene de nuestros mismos deseos de la carne. Ahí está la tentación. En nosotros está la tentación. Desde el nacimiento que salimos del vientre de nuestra madre, venimos ya con la concupiscencia, con deseos que están contrarios a los deseos de Dios. Por eso hacer morir lo terrenal significa esto. Significa renunciar a todas aquellas cosas que a Dios no le agrada. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, ¿cómo yo puedo, o cómo el Señor puede, perdón, vamos a llevarlo a este punto de esta manera? ¿Cómo el Señor puede llevarme a mí a una plenitud, a un conocimiento, a un deseo, a un entendimiento, a una revelación? ¿Cómo puede el Señor hacerlo si no a través del ángel de la iglesia? Este es el punto al cual el Señor nos quiere llevar. Cuando hay una exhortación del altar a la iglesia, cuando Dios está usando al ángel de la iglesia, que es el pastor, muchos voltean la cara, pues en el pico miran por otra parte, como que no juece con él. Cuando el ángel de el séptimo ángel se presentó y trajo estos mensajes, estas revelaciones, para que fuesen estas revelaciones, para que fuesen hablados desde el altar, para que la iglesia entendiese los propósitos de Dios a través de la revelación de su palabra. La palabra revelada para hoy es la palabra que Dios está hablando a través del ángel de la iglesia, a través de los ministerios. La palabra revelada es una palabra que tiene que llegar a lo más profundo del corazón del creyente, no del incrédulo, del creyente. Dios le habla al creyente, porque el que le dio su palabra, oye, el que no es de Dios no va a prestar atención. Muchas veces nos esforzamos por alguien para que reciba y seguimos. Perdón. Esta persona de pronto no ha sido llamada para eso. Tenemos que orar por la persona y ponerla en manos de Dios. Dale, cómo no, la fe sin obra es muerta. Hay que hablarle la palabra, hay que, vamos a decir, hay que testificar de la palabra de Dios, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, un testimonio. Pero hay que dejar que Dios haga su trabajo. Usted sabe la paciencia con la cual el Señor ha llenado, hermano, a los ángeles de la iglesia. ¿Qué le parece? Sí, Señor. Para que apacienten a sus ovejas. Para apacentar a las ovejas. Este ministerio fue constituido con ese propósito, mi amado. Para dirigir la obra de Dios. El ángel de la iglesia está a cargo de la iglesia. Y nuestro Señor Jesucristo está a cargo de la dirección del ángel de Dios, dándole, hablándole, instruyéndole, revelándole, para que la palabra revelada se revele. Tiene que haber entonces una búsqueda diaria, tiene que haber entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? El conocimiento de lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Es lo que el Señor está haciendo a través del ángel de la iglesia, está trayendo el conocimiento, está revelando la manera, está revelando muchas cosas que están chocando con la incredulidad de muchos de aquellos que están escuchando la palabra, pero que no la entienden. Perdón, no la entienden. ¿Por qué no la entienden? Porque se ve que no la están aceptando. Se ve que no la están poniendo por obra. Se ve que no están buscando el reino de los cielos y su justicia, porque no se están viendo los frutos que debería estar dando. Todo aquel que busca el reino de los cielos y su justicia tiene que ver el fruto. La respuesta de Dios. No es vana sabiduría.
Por eso dice vana sabiduría. No es el conocimiento. No. Es la revelación de la palabra en usted. Busca primeramente el reino de los cielos. Busquemos primeramente la revelación de la palabra. ¿Qué es lo que el Señor quiere para usted y qué es lo que el Señor quiere para mí? Señor, heme aquí, dime, en oración, en súplica, en ruego, desesperadamente. Tenemos que desesperar, porque el tiempo ya no es más, el tiempo se acortó y esto verdaderamente, por causa nuestra, el Señor ha permitido que el tiempo sea acortado, que tengamos que desesperar. Y por eso el Señor tiene entonces mensajeros que se hacen cargo. Sí, Señor, constituido por el Señor. Él mismo los constituyó. Y nosotros estamos resistiendo muchas veces los consejos. Estamos resistiendo la dirección de Dios a través del ángel de la iglesia. Criticando. No nos parece. No creo que sea la manera. Pero si usted sabe cuál es la manera, ¿por qué no viene y nos dice cuál es la manera como usted cree que debe de ser? Criticamos las cosas, pero no las entendemos. Y entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hace usted? ¿Cómo damos un buen consejo si no sabemos la manera de hacer las cosas? Solamente esto está malo, pero ¿por qué está malo? Ahora, ¿cómo es la manera que se debe hacer entonces para que esté bien? Debemos de ayudar cada día, rindiéndonos más al Señor. Ahí donde está la revelación de la palabra. Cuando yo me empiezo a rendir al Señor, el Señor empieza a darme más conocimiento. Comienza el Señor a ver la disposición de mi corazón y comienza Dios entonces a hablarle a mi corazón. Comienza a enviar mensajes entonces al ángel de la iglesia. Viene un ángel y se presenta, como hemos visto muchas veces, el resplandor en el altar del ángel, al lado nuestro, al lado del pastor. De nuestro pastor que está ahí dando y trabajando, escuchando y hablando lo que Dios le está dando a hablar. Y muchas veces estamos nosotros en otro lugar. Y se ve cuando hay la adoración. Que muchos están, hermanos, adorando a Dios, pero así como que automáticamente. Esto no es automático, esto es espiritual. Esto es desde dentro de nuestro corazón, desde las entrañas, de lo más profundo de nuestro ser. Decir, Señor, vengo a adorarte. Nosotros venimos a ver lo que queremos ver. Nosotros venimos a escuchar lo que queremos escuchar. Si usted viene a ver al Señor, usted va a ver al Señor. Si usted viene a escuchar la palabra de Dios, usted va a escuchar la palabra de Dios. Pero si usted viene con otro propósito, con otro deseo, eso también lo va a escuchar y eso también lo va a ver. Si viene solamente para ver a las personas danzando y criticarla, es lo que usted se va a llevar. Pero si usted viene a entrar también en ese deseo, entrar también en esa corriente, en esa atmósfera, usted va a sentir algo especial, algo diferente, va a decir verdaderamente lo que yo me estaba perdiendo, aleluya. Porque es que lo experimentamos. Solamente pararnos ahí y ver al pueblo danzando. Eso transmite algo sobrenatural en nosotros que nos trae gozo, liberación. Si venía con algún problema o con alguna dolencia o con lo que sea, eso se va. Se va porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Ahí donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No puede estar dos espíritus juntos en un mismo ser. No tiene cabida. O está el Espíritu de Dios o está el Espíritu del enemigo. Son los dos espíritus, están ahí. Es la sensibilidad espiritual esperando a ver cuál de los dos deseos está en nosotros. Si está el deseo de la restauración, del conocimiento, de la sanidad, de la liberación, de la revelación, eso es lo que usted va a recibir. Pero si trae la mente en otra cosa, eso es lo que usted también va a recibir. Porque el Espíritu en nosotros viene sensible. Somos muy sensibles. Por eso la concupiscencia, los deseos de la carne, son movidos a través de eso mismo. De lo que a la carne le agrada. Nos cansamos, nos da flojera, no oramos, no leemos.
Venimos aquí esperando que el Señor nos llene, pero ¿cómo puede llenar el Señor un vaso sucio? Que todavía los pensamientos no han sido adecuados, que todavía nuestros deseos no son los deseos de Dios. El Señor no va a compartir su espíritu con alguien que no tenga el deseo de recibirlo, porque no sabe para qué es dado el Espíritu Santo. Si usted presta atención a las palabras que Dios da a través de los mensajes, a través del ángel de la iglesia, a través de los mensajeros que Dios levanta en este lugar, para hablarle a su pueblo, a través de cada predicación que usted está viendo, tal vez, y usted presta atención y se deja guiar, busca la guianza de la palabra y le pide, Señor, revélame, esto no lo entiendo. No deje las cosas a medias. Siempre pídale al Señor que abra su entendimiento. Siempre pídale a Dios que cada día le muestre más la grandeza de su reino. Por eso dice, pero en los días de la voz del séptimo ángel, es decir, durante el tiempo que él estuviera predicando su mensaje, el misterio de Dios será consumado. Usted y yo no vamos a detener los planes de Dios, ni las promesas de Dios. Su palabra y sus promesas aquí están escritas. Escrito está. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que usted y yo busquemos el reino de los cielos, que prestemos más atención, que reconozcamos a los que trabajan en la obra de Dios. ¿Sí? La Biblia lo dice. Reconozcamos a los que trabajan. Porque Dios honra a los que le honran. Y cuando usted honra un ministerio, usted está honrando al Señor. Por eso el Señor está haciendo ese llamado. Por eso el Señor está haciendo en esta hora, está demostrando, está revelando el trabajo del ángel de la iglesia. Y de donde recibe dirección el ángel de la iglesia. El Señor ha puesto a cargo 5 ministerios para edificación del cuerpo de Cristo. Y la Biblia dice, y lo dice el profeta también, que el Señor va a pedir cuenta por esos ministerios en la iglesia. El Señor va a pedir cuenta por la iglesia que no tenga esos 5 ministerios, porque ese es el trabajo del ángel de la iglesia, de levantar esos ministerios. Y eso es lo que está aconteciendo, amado hermano y hermana que escuchan en esta hora este mensaje, de que el Señor levantó un ángel para revelar, para dar el mensaje de la hora a la iglesia, y a aquellos que están todavía adormecidos, levántate tú que duermes entre los muertos y resplandecerá la luz del evangelio de Cristo en tu vida. Aleluya. Sí, Señor. Ya es hora de salir ya de ese, vamos a decir, de esa duda, de salir ya de ese encierro espiritual, de despojarnos del viejo hombre, de prestar más atención y poner en práctica los consejos que recibimos. Y el reino de los cielos y su justicia, sí, Señor, tiene que estar dentro de cada uno de nosotros, porque sea la promesa que Dios nos dio. Somos mensajeros cada uno, mensajeros de la palabra de Dios. Así que, amados hermanos y hermanas, siempre estar presto, pendiente, siempre en obediencia, siempre en los deseos de escuchar, estar atento, y en obediencia a la palabra de Dios. Escudriñar las escrituras, porque ella os parece que tenéis la vida eterna, y es que la que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Seamos entonces oidores, sí, Señor, oidores y hacedores de esta palabra, y que Dios nos ayude en los mensajes celestiales que Dios está enviando, sí, Señor, a este lugar. Esta es su novia, la novia de Jesucristo. Porque si el Hijo hace lo que el Padre hace, entonces nosotros, como creyentes de esta palabra, tenemos que tener la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo y hacer las cosas que Él ha hecho. Aún mayores señales haremos en su nombre, como el profeta también las hizo, así usted y yo estamos llamados a hacerlas. La experiencia personal a cada uno de nosotros, la experiencia personal de
cada mensaje que recibimos sea de edificación para nosotros. Dios le bendiga y le guarde, y pidiéndole a Dios que cada día conceda más de su Espíritu Santo, sean más, y cada uno de nosotros seamos más los que nos acerquemos verdaderamente con un corazón dispuesto y lleno de deseo, y cuando vengamos al pueblo, a la iglesia, seamos nosotros participantes de esta gracia divina, cerrando nuestros ojos, no viendo lo que se ve, sino viendo al autor y consumador de la fe, a nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga y les guarde. De verdad, quisiera orar por aquellos que tal vez tienen duda, aquellos que les ha sido difícil rendirse al Señor. Quisiera orar por ellos, porque es la manera como nosotros podemos recibir la llenura del Espíritu Santo. Es a través de nuestros deseos. No son mis deseos, son los deseos suyos. Como le digo a los hermanos, muchas veces les pido que me respalden en oración. Muchas veces, hermanos, para que me respalden. ¿Por qué? Porque ya yo estoy orando. Ya yo estoy orando, ya yo estoy intercediendo por mis problemas, por dolencias, por problemas, por cualquier cuestión. Pido un respaldo en oración, que me respalde. No oren por mí, no, respaldo de oración, porque ya yo estoy orando. Así que cuando usted esté orando por algo, algún problema, pida respaldo de oración. Pida respaldo de oración. No pida que oren por usted, porque usted debe de orar por sus problemas. Usted necesita una experiencia personal, porque el mismo espíritu que está en usted está en nosotros, está en el pastor, está en cada uno de aquellos que han creído en este mensaje. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Bendito Dios, Padre de la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra ha sido hablada. Hemos hablado del ángel, del mensajero, aquel que fue enviado con un propósito, Señor, para edificación de las iglesias, para edificación de los ángeles que tú has levantado, ángeles naturales con visión espiritual. Sé tú, Señor Dios mío, hablándonos y guardando tu palabra en nuestros corazones, para edificación, Dios mío, de la incredulidad o de la duda que podamos tener. Gracias te damos por el ángel que has puesto, Señor, en este lugar, al pastor que has levantado para dirigir a tu pueblo, por aquellos hombres que se han esforzado también, Señor, para llevar tu palabra a todas partes, a otros lugares, por aquellos pueblos, Señor, por aquellas iglesias, por aquellos hermanos que están en Jujuy, allá, Señor, en Argentina, por aquellos hermanos que están en España, que están en Colombia, que están en México, que están en muchas partes, Señor, del mundo, no solamente aquí en Venezuela, sino en todas partes del mundo, por aquellos hermanos que están, Señor, en Yaracuy, en Portuguesa, Señor, aquí en Venezuela y en todas partes del mundo, por revelarles, Padre, por revelarles tu palabra a través del mensajero, Señor, del séptimo ángel. Gracias te damos en esta hora, por esta palabra hablada, que sea de bendición para cada uno de nosotros. Para aquellos que han dudado, sea usted, Padre de la gloria, mostrándose en lo profundo del corazón de cada uno. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias por tu palabra. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y les guarde, y que este mensaje sea de motivación para cada uno. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.